Esta no es una historia sobre gente perezosa, es sobre personas responsables, trabajadoras, que hicieron todo bien, ahorraron, cumplieron, esperaron su turno, y aún así, despertaron demasiado tarde. Nadie les dijo que el tiempo no avisa, que el sistema no espera, que trabajar duro no garantiza control. Se dieron cuenta cuando el cuerpo ya no respondía, cuando el ingreso se detuvo, cuando el margen no existía, y entonces entendieron algo brutal. No fracasaron, solo entendieron demasiado tarde cómo funcionaba el juego. Este audiolibro no es para asustarte, es para que no seas la próxima historia que alguien cuente en voz baja diciendo, si hubiera sabido antes. Quédate, todavía no es tu historia, pero el tiempo ya empezó a correr. Capítulo 1. El día que ya era tarde. Hay una frase que casi nadie dice en voz alta, pero que millones piensan en silencio. No sabía que esto iba a terminar así. No lo dicen cuando son jóvenes, no lo dicen cuando están ocupados, no lo dicen cuando están haciendo lo correcto. Lo dicen cuando ya no hay margen, cuando el tiempo se volvió escaso, cuando el cuerpo se cansó, cuando el dinero ya no responde. Este audiolibro no es sobre errores financieros evidentes, es sobre vidas enteras bien portadas, que terminaron mal, porque la mayoría de las personas que despiertan demasiado tarde no fueron irresponsables, fueron obedientes, fueron constantes, fueron pacientes, y por eso mismo nunca cuestionaron el camino. Hoy vamos a hablar de ellos, de los que hicieron todo bien y aún así perdieron. La historia que se repite. Imagina a alguien común, no un millonario, no un fracasado, alguien promedio. Trabajó durante décadas, pagó sus cuentas, cumplió horarios, ahorró cuando pudo, nunca se metió en problemas. Siempre pensó que más adelante entendería mejor el dinero, que algún día habría tiempo para eso, pero ese día nunca llegó. Porque la vida no avisa cuándo se acaba el margen. Un día despiertas, y el problema ya no es cuánto ganas, sino cuánto tiempo te queda para corregir. Ese es el momento en que la verdad aparece, no con gritos, no con drama, aparece con silencio, el gran autoengaño. Durante años, estas personas repitieron las mismas frases. Cuando termine de pagar esto, empiezo a pensar diferente. Cuando tenga más ingresos, veo inversiones. Ahora no es el momento. Más adelante. Ese más adelante fue el verdadero enemigo. No porque fuera mentira, sino porque nunca tuvo fecha. Y todo lo que no tiene fecha, no existe. El sistema financiero no necesita engañarte directamente. Le basta con entretenerte, con darte tareas, con darte urgencias, con darte responsabilidades. Mientras estés ocupado, no cuestionas. Mientras cumplas, no despiertas. El despertar tarde no duele. Paraliza. El problema no es descubrir la verdad. El problema es descubrirla sin tiempo para usarla. Cuando entiendes el dinero joven, es información. Cuando lo entiendes tarde, es arrepentimiento. Y este audiolibro existe por una razón incómoda. Mostrarte lo que casi nadie quiere ver antes de tiempo. Porque nadie quiere pensar en el futuro cuando el presente exige tanto. Pero el futuro cobra intereses sobre lo que hoy ignoras. No es una historia, son miles, no es una persona, son millones. Personas que jamás se preguntaron, ¿qué pasará si sigo exactamente así durante 30 años? ¿Quién controla mi tiempo realmente? ¿Qué parte de mi vida estoy hipotecando sin darme cuenta? No fallaron por ambición, fallaron por conformidad, y el sistema premia eso, al principio. Luego, simplemente deja de importar. El silencio del final. Hay un momento específico del que nadie habla. No es cuando te despiden, no es cuando te jubilas, no es cuando te falta dinero. Es cuando te das cuenta de que ya no tienes palancas, nada que mover, nada que acelerar, nada que cambiar sin pagar un precio demasiado alto. Ese es el verdadero despertar tardío, no dramático, no cinematográfico, solo real. Lo que este audiolibro va a hacer contigo. Este audiolibro no está aquí para asustarte, está aquí para incomodarte a tiempo, porque si esta historia te incomoda ahora, es porque aún no formas parte de ella. Todavía, en los próximos capítulos vamos a desmontar. ¿Por qué tantas personas correctas terminan atrapadas? ¿Cómo el sistema premia la obediencia, no la libertad?
¿Y qué señales ignoraron los que despertaron demasiado tarde? No para juzgarlos, sino para que no seas uno de ellos. Quédate. Porque lo que viene no es motivación, es claridad, y la claridad a tiempo cambia destinos. Capítulo 2. Cuando todo parecía ir bien, el mayor peligro financiero no es el caos, es la normalidad, porque cuando todo parece ir bien, nadie cuestiona nada. Las personas de estas historias no vivían en crisis, tenían trabajo, ingresos estables, una rutina ordenada, y eso fue exactamente lo que las adormeció. Nada dolía lo suficiente como para detenerse a pensar. La tranquilidad como trampa. Cada mes el sueldo llegaba, las cuentas se pagaban, el calendario avanzaba, no había urgencia, no había alarma, y cuando no hay alarma, el cerebro asume que todo está bajo control. Mientras pueda pagar mis gastos, estoy bien. Mientras tenga trabajo, estoy seguro. Mientras no falte, no hay problema. Esa tranquilidad no era libertad, era anestesia. El problema de que nada salga mal. Estas personas no perdieron dinero de golpe, no tomaron malas decisiones visibles, no quebraron, simplemente no avanzaron. Años enteros pasaron sin que nada cambiara realmente. El ingreso subía un poco, los gastos también, el tiempo seguía corriendo, pero la estructura era la misma, y el problema de una estructura incorrecta es que funciona hasta que deja de funcionar. El tiempo como enemigo invisible. Cuando eres joven, el tiempo parece infinito. Cuando estás ocupado, el tiempo parece irrelevante. Por eso nadie se pregunta, ¿qué pasará si esto no mejora? ¿Qué pasará si mi cuerpo no aguanta? ¿Qué pasará si este ingreso se detiene? No porque no importe, sino porque pensar eso incomoda. Y el ser humano evita incomodarse cuando todo está bien. Los años que se van sin darse cuenta. Un año no parece nada. 5 pasan rápido, 10 se sienten normales, y de pronto, 20 años después, alguien mira atrás y piensa, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Ese momento fue cada día en que no se cuestionó nada. No hubo un gran error. Hubo una ausencia constante de preguntas. Lo que no se ve mientras todo funciona, mientras todo parece estable, nadie nota que el ingreso depende de una sola fuente, que el ahorro no crea poder, que no existe margen real, que el tiempo se intercambia por dinero sin control, pero esas verdades no gritan, esperan. Esperan al momento exacto en que ya no puedes reaccionar rápido. El primer signo que nadie escucha. El primer signo de que algo está mal no es financiero, es mental. Es la sensación silenciosa de cansancio, de rutina eterna, de vivir en automático, pero se ignora. Es normal. Así es la vida. Todos viven así. Y cuando todos viven así, nadie se siente equivocado. Cuando lo normal se vuelve peligroso, el sistema no necesita que fracases, le basta con que aceptes lo normal. Lo normal es trabajar siempre, pensar poco, postergar decisiones profundas, confiar en que el tiempo arreglará todo, pero el tiempo no arregla estructuras mal diseñadas, solo las expone. La frase que lo resume todo. Hay una frase que resume este capítulo. Nunca pensé que esto fuera un problema, hasta que lo fue. Ese es el punto exacto donde comienza el despertar tardío, no cuando todo iba mal, sino cuando todo parecía ir bien. Lo que viene después. En el próximo capítulo vamos a entrar en el error silencioso que casi todos cometen sin darse cuenta. No un error de dinero, un error de enfoque. El tipo de error que se repite durante años y que solo se entiende cuando ya es demasiado tarde. Quédate, porque aquí es donde la historia empieza a incomodar de verdad. Capítulo 3. El error que nadie notó. Si alguien les hubiera preguntado en qué momento se equivocaron, la mayoría habría respondido lo mismo. Yo no cometí ningún error. Y en cierto modo, tenían razón. No hubo una mala decisión grande. No hubo una catástrofe visible. No hubo un día específico que pudiera señalarse. El error fue invisible, y por eso mismo devastador. El error no fue hacer, fue no entender. Estas personas hicieron lo que se suponía que debían hacer: trabajar duro, ser responsables, ahorrar cuando se podía,
Evitar riesgos. El error no estuvo en la acción, estuvo en la interpretación. Confundieron movimiento con progreso, ingreso con control, estabilidad con libertad, y nadie les dijo que no eran lo mismo. El pacto silencioso. Sin darse cuenta, firmaron un contrato invisible. Mientras cumpla, el sistema me cuidará. Ese pacto nunca estuvo escrito, nunca se explicó, pero fue asumido por millones. Trabajar, cobrar, cobrar, sobrevivir, sobrevivir, repetir. Durante años ese pacto parece funcionar, hasta que un día deja de hacerlo. El problema de no hacer preguntas incómodas. Nunca se preguntaron, ¿quién controla realmente mi ingreso? ¿Qué pasa si esto se detiene? ¿Cuánto margen tengo si algo cambia? No porque fueran ingenuos, sino porque nadie los entrenó para pensar así. La educación financiera tradicional no enseña a cuestionar estructuras, enseña a comportarse bien dentro de ellas. El error que se reforzaba cada año. Cada aumento de sueldo reforzaba la ilusión, cada cuenta pagada confirmaba el camino, cada año normal hacía más difícil cuestionar, porque cuando llevas mucho tiempo en una dirección, cuestionarla implica aceptar algo doloroso, tal vez esto nunca me llevó a donde creía, y ese pensamiento es demasiado pesado para la mayoría, así que se ignora, cuando el tiempo se vuelve cómplice. El tiempo no gritó, no advirtió, no empujó. Simplemente pasó, y cada año que pasaba hacía el error más caro de corregir, no porque no hubiera soluciones, sino porque el margen se reducía, menos energía, menos tiempo, más responsabilidades. El mismo error sostenido por décadas no parece error hasta que es irreversible. La frase que lo delata todo. Casi todos dijeron lo mismo al final. Nadie me explicó esto antes, pero la verdad es más incómoda. Nadie les explicó. Y ellos tampoco preguntaron, no porque no quisieran, sino porque el sistema estaba diseñado para que no sintieran la necesidad. El error más costoso, el error no fue financiero, fue mental, creer que ser responsable era suficiente. Cumplir garantizaba seguridad. El tiempo siempre estaría a favor. Ese error no se ve en un mes, no se nota en un año. Se revela después de décadas, cuando ya no hay vuelta atrás, donde la historia empieza a oscurecer. En el próximo capítulo, la historia entra en una fase distinta, no porque pase algo dramático, sino porque algo empieza a fallar. El cuerpo, la energía, la capacidad de seguir igual, y ahí, por primera vez, el error invisible empieza a mostrarse. Quédate, porque ahora ya no hablamos de ideas, hablamos de consecuencias reales. Capítulo 4. Cuando el cuerpo dice basta, el sistema siempre asume algo peligroso, que tú siempre vas a poder seguir trabajando, seguir produciendo, seguir cumpliendo, pero hay un momento en el que el cuerpo no negocia, y casi nadie lo tiene en cuenta, hasta que llega, el aviso que nadie escuchó. No fue un colapso repentino, fue un desgaste lento, cansancio constante, menos energía, menos paciencia, menos claridad. Se normalizó. Es la edad, es el estrés, es temporal. Pero no lo era. Era el primer aviso de que el modelo tenía fecha de vencimiento. Cuando la energía ya no alcanza. Durante años, estas personas habían compensado todo con esfuerzo. Si algo faltaba, trabajaban más. Si algo no cerraba, se exigían más. Pero llega un punto en el que el esfuerzo deja de ser una opción. Y ahí aparece una verdad incómoda. Si tu ingreso depende de tu energía, tu libertad tiene límites muy claros. El momento incómodo. Para muchos, el punto de quiebre fue simple y silencioso. Un día no pudieron rendir igual, un día se enfermaron más de lo normal, un día el cuerpo pidió descanso, y no se lo pudieron dar, porque descansar significaba perder ingreso, y perder ingreso significaba perder estabilidad. Ese es el momento exacto en que entiendes que no controlas nada. El error, que ya no se puede corregir rápido. Aquí aparece el verdadero problema del despertar tardío. No es que no haya soluciones, es que ya no hay tiempo suficiente para aplicarlas con calma. Invertir requiere tiempo, aprender requiere energía, rediseñar requiere margen, y el margen ya no existe. Todo está comprometido. El ingreso,
El tiempo, la salud, la atención, el silencio que nadie cuenta. Este capítulo casi nunca se comparte en público, porque no es heroico, no es inspirador, no queda bien en redes. Es el silencio de alguien que entiende que el modelo dependía demasiado de él y que él ya no puede sostenerlo igual. No fue mala suerte. Muchos llaman a esto mala suerte, pero no lo es. Es la consecuencia lógica de un sistema basado en intercambiar tiempo por dinero, postergar diseño financiero, confiar en que el cuerpo siempre responderá. El cuerpo no es infinito, la energía no es infinita, el tiempo no es infinito, y el sistema nunca prometió que lo fuera. La frase que marca el cambio. Hay una frase que marca el inicio del verdadero despertar. Si no trabajo, no entra dinero. Cuando esa frase se vuelve evidente, la ilusión de seguridad desaparece, porque ya no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto dependes, lo que viene ahora. En el próximo capítulo, llegamos al momento más duro de todas las historias, no el cansancio, no el error, sino el instante en que la mente entiende algo que el tiempo ya no permite corregir fácilmente, el despertar. Pero demasiado tarde, quédate, porque aquí es donde la historia deja de ser ajena y empieza a sentirse personal. Capítulo 5. El despertar tarde. El despertar no llegó con una revelación repentina, llegó con una frase simple, pronunciada casi en silencio. Ahora entiendo. No fue un momento épico, no hubo música, no hubo aplausos, solo claridad, y la claridad, cuando llega tarde, pesa. Cuando todo encaja, demasiado tarde. De pronto, todo empezó a tener sentido. ¿Por qué trabajar tanto nunca trajo control? ¿Por qué ahorrar no cambió nada? ¿Por qué el tiempo siempre parecía escaso? No era mala suerte, no era falta de esfuerzo, era diseño. Entendieron que habían vivido dentro de un sistema que nunca prometió libertad, solo funcionamiento, y lo peor no fue entenderlo. Lo peor fue darse cuenta de que nadie los había obligado. La frase que se repite en todas las historias. En todas estas historias aparece la misma frase. Si hubiera sabido esto antes, no es una frase de lamento, es una frase de diagnóstico, porque ahora saben exactamente qué habrían hecho distinto. Más estructura, más margen, menos dependencia, menos obediencia automática, pero el tiempo ya no juega a favor. El peso del tiempo perdido. Aquí aparece una emoción difícil de describir. No es rabia, no es tristeza, es peso. El peso de los años invertidos en un modelo que no devolvió control, el peso de haber confiado demasiado en promesas implícitas, el peso de entender cuando ya no puedes girar rápido, el error final, creer que aún hay tiempo ilimitado. Muchos, incluso en este punto, siguen negociando con la realidad. Tal vez aún pueda. Si hago un último esfuerzo, si aguanto un poco más, pero el cuerpo ya habló, la energía ya bajó, el margen ya no existe. El despertar tardío no es entender tarde, es querer aplicar temprano, sin tiempo suficiente, cuando la culpa aparece. Aquí aparece algo cruel, la culpa, no hacia otros, hacia uno mismo. No fui lo suficientemente inteligente. Debí informarme más. Debí cuestionar antes. Pero esa culpa es injusta, porque nadie les enseñó a hacerse las preguntas correctas. Les enseñaron a cumplir, no a diseñar. El silencio de los que despiertan tarde. Estas personas casi nunca hablan de esto, no porque no quieran advertir, sino porque duele admitir que la vida se pudo diseñar distinto. Prefieren callar, seguir, aguantar, y así la historia se repite en otros. Este capítulo no es para ellos. Este capítulo no es para quienes despertaron tarde. Es para ti, porque tú todavía estás en el punto más valioso de todos, el punto donde la claridad todavía puede convertirse en acción, todavía no en arrepentimiento. Lo que viene ahora. En el próximo capítulo vamos a desmontar la mentira final, la idea de que estas personas fracasaron por no trabajar lo suficiente. Nada más lejos de la verdad. Vamos a mostrar por qué trabajaron demasiado para un sistema que no devolvía libertad,
Quédate, porque aquí es donde el relato deja de ser triste y se vuelve urgente. Capítulo 6. No fue falta de esfuerzo. Si algo queda claro en todas estas historias, es esto: no fracasaron por no esforzarse, fracasaron por esforzarse en el lugar equivocado, trabajaron duro, más de lo que muchos están dispuestos a trabajar hoy, cumplieron horarios, aguantaron presión, sacrificaron fines de semana, postergaron descanso, y aún así el resultado fue el mismo: no libertad, solo resistencia. La mentira más cruel. Durante años escucharon la misma idea: el que trabaja duro sale adelante. Y durante un tiempo pareció cierta. Mejoraron su nivel de vida, compraron cosas, lograron estabilidad, pero confundieron mejorar condiciones con ganar control, porque el esfuerzo puede mejorar tu jaula, pero no abre la puerta. Cuando el esfuerzo se vuelve contra ti, el problema del esfuerzo sin estrategia es que se vuelve obligatorio. Ya no eliges trabajar, tienes que hacerlo, y cuanto más tiempo sostienes ese modelo, más dependiente te vuelves de él. El sistema ama a los esforzados sin margen, porque son confiables, constantes, predecibles. El esfuerzo sin estructura no amenaza nada. El esfuerzo como sustituto de pensar. En muchas de estas historias, el esfuerzo fue usado para no pensar, no por ignorancia, por supervivencia. Pensar requiere espacio, tiempo, energía, y cuando todo tu día está ocupado en producir, no queda espacio para diseñar. El esfuerzo constante anestesia la pregunta incómoda: ¿esto realmente me está llevando a donde creo? La trampa del orgullo. Hay algo aún más peligroso que el cansancio: el orgullo del sacrificio. Yo me lo gané. Nadie me regaló nada. Trabajé por cada peso. Todo eso es cierto, y aún así insuficiente, porque el sistema no premia el sacrificio, premia la función, y una persona que se sacrifica sin cuestionar es extremadamente funcional, cuando el esfuerzo ya no alcanza. El momento más duro llega cuando el esfuerzo deja de compensar. Trabajas igual, pero rindes menos. Te esfuerzas igual, pero avanzas menos. Y ahí entiendes algo devastador. Nunca fue el esfuerzo lo que faltó. Siempre fue el diseño. Esta verdad no es para desmotivar. Este capítulo no busca quitarte ganas de trabajar. Busca quitarte una mentira peligrosa: la idea de que el esfuerzo por sí solo te va a salvar. El esfuerzo es una herramienta, no un plan. Sin dirección, solo te desgasta. Lo que viene después. En el próximo capítulo vamos a escuchar las frases finales, las palabras que se repiten en todas las personas que despertaron demasiado tarde, no como advertencia trágica, sino como espejo, porque cuando muchas personas dicen lo mismo al final, no es coincidencia, es patrón. Quédate, porque ese patrón puede ahorrarte años si lo ves a tiempo. Capítulo 7. Las frases que se repiten al final. Cuando escuchas suficientes historias de personas distintas, en países distintos, con vidas distintas, algo se vuelve inquietante. Empiezan a decir las mismas frases, no se conocen entre sí, nunca se reunieron, nunca compararon notas, y aún así dicen lo mismo. La primera frase: pensé que tenía más tiempo. Esta frase aparece siempre, no como queja, sino como constatación. Nunca pensaron que el tiempo se acabaría de golpe, pensaron que se iría despacio, y eso fue lo que pasó, tan despacio que no lo notaron. La segunda frase: nadie me explicó esto. No hablan de técnicas, no hablan de inversiones específicas, hablan de estructura, de cómo funciona realmente el dinero, de la diferencia entre ingreso y control, de la dependencia silenciosa. No los educaron para pensar así, los educaron para cumplir, y cumplir no enseña a diseñar. La tercera frase: creí que estaba haciendo lo correcto. Esta es la más dolorosa, porque no hay rebeldía en ella, no hay negligencia, hay buena fe. Siguieron el camino recomendado. Escucharon a quienes parecían saber más, hicieron lo que se esperaba de ellos, y aún así, el resultado no fue libertad. La cuarta frase: si pudiera volver atrás. Esta frase casi nunca se termina, porque no hay que terminarla. Todos saben cómo sigue. Cambiarían prioridades, harían preguntas antes, buscarían margen antes de comodidad.
Pero el pasado no se rediseña, solo se entiende. Lo que todas estas frases tienen en común, ninguna habla de dinero en sí, hablan de tiempo, de diseño, de conciencia. Eso es lo más inquietante. No perdieron dinero, perdieron opciones, y perder opciones es perder libertad, el momento de mayor silencio. Hay un momento, en todas estas historias, donde la conversación se detiene, no porque no haya más que decir, sino porque decirlo duele. Es el momento en que entienden que la vida no se les escapó de golpe, se les fue día por día, sin ruido. Este capítulo es un espejo. Si alguna de estas frases te incomodó, no es casualidad, no significa que estés tarde, significa que estás viendo, y ver a tiempo es el verdadero privilegio. Lo que falta decir, aún queda una parte importante de esta historia, la más difícil, porque no se trata de ellos, se trata de ti. En el próximo capítulo cerramos este audiolibro con la única pregunta que realmente importa. ¿Todavía estás a tiempo? Quédate, porque esta respuesta no es teórica, es personal. Capítulo 8. Todavía a tiempo. El nuevo contrato mental. Este capítulo no es para ellos. Ellos ya hicieron su recorrido, ya despertaron, ya entendieron. Pero tarde. Este capítulo es para ti. La pregunta que lo cambia todo. Después de escuchar estas historias, solo queda una pregunta válida. ¿Todavía estoy a tiempo? No es una pregunta motivacional, es estructural. Y la respuesta no depende de tu edad. Depende de algo mucho más importante. Tu margen actual de decisión. ¿Qué significa estar a tiempo? Estar a tiempo no significa que sea fácil. Significa que aún puedes elegir. Elegir pensar antes de correr. Elegir diseñar antes de obedecer. Elegir construir margen antes de comodidad. Las personas que despertaron tarde no fallaron por ignorancia. Fallaron porque cuando entendieron, ya no podían mover piezas sin romperlo todo. Si tú aún puedes mover piezas, estás a tiempo. El nuevo contrato mental. Aquí es donde se firma un contrato distinto, no con el sistema, contigo. Un contrato silencioso pero firme. No volveré a confundir esfuerzo con libertad. No volveré a intercambiar todo mi tiempo sin entender el diseño. No volveré a posponer las preguntas importantes. Este contrato no se firma con palabras, se firma con decisiones pequeñas, sostenidas. Lo que cambia cuando despiertas a tiempo. No abandonas tu vida, no destruyes lo que tienes. Empiezas a pensar distinto, empiezas a notar. ¿Qué ingresos dependen de ti? ¿Cuánto margen real tienes? ¿Qué parte de tu tiempo ya está comprometida? Y sobre todo, ¿qué decisiones estás repitiendo sin cuestionar? Eso es poder. ¿Por qué este audiolibro existe? Código Millonario no existe para motivarte, existe para evitar historias como las que acabas de escuchar, no para juzgar, para anticipar, porque despertar tarde no es una tragedia individual, es un patrón masivo, y los patrones solo se rompen cuando alguien los ve antes. Si este contenido te movió algo, no es casualidad, significa que tu mente ya está haciendo una transición, y si quieres continuarla, dale like a este audiolibro, suscríbete al canal Código Millonario, activa la campana, porque lo que sigue no es más contenido, es el siguiente nivel del contrato mental, cierre final. Los que despertaron demasiado tarde no son una advertencia trágica, son un recordatorio silencioso de lo que pasa cuando nadie te enseña a pensar distinto a tiempo. Ahora tú sí lo sabes. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta claridad? Nos vemos en el próximo audiolibro, aquí, en Código Millonario.